Buena gente, ¿cómo andan? Yo muy bien, muy contenta de traerles un nuevo video y hoy vamos a estar hablando de Megamente, la primera parte, la única que debería existir, la que sí es buena. Después de haberle hecho un video de la segunda parte hablando de lo horrible que es y quejándome, quiero hacer un video de la primera entrega, primero porque es una película que me gustaba mucho de chiquita y segundo porque no me parece justo que su imagen quede manchada por lo que fue su secuela, así que sin extendernos más, empecemos con el video. Megamente es una película de DreamWorks dirigida por Tom McGrath y estrenada en el año 2012 que va sobre Megamente, un extraterrestre que tras llegar a la Tierra se convierte en el villano de Metro Ciudad y, tras cumplir su propósito de toda su vida, el cual era derrotar al héroe que siempre frustraba sus planes, se queda sin un propósito y ya veremos cómo se desarrolla esto. La película empieza con nuestro protagonista cayendo del cielo, contándonos cómo perdió todo y diciendo que nos va a contar la historia de cómo llegó a ese momento. Resulta que cuando él era bebé, su planeta estaba a punto de ser consumido por un agujero negro. Entonces sus padres lo agarraron, lo pusieron en una nave y lo mandaron a la Tierra. Y al mismo tiempo que a él le pasaba esto, en su planeta vecino estaba pasando exactamente lo mismo con otro bebé extraterrestre que, para suerte de la trama, se ve completamente humano, solo que tiene poderes. La cosa es que mientras el segundo cae en una mansión con todos los lujos y lo adopta una pareja re piola, nuestro protagonista cae en la cárcel y lo crían los presos enseñándole cosas acerca de la vida criminal. Ambos crecen y da la casualidad de que van al mismo colegio que parece rancho y está al lado de la cárcel, cosa que me parece 0% creíble que los padres del cheto lo envíen a una escuela así, pero bueno, acá lo importante es que el cheto se hace re popular porque tiene poderes y todos lo adoran, mientras que a Megamente todos lo discriminan a pesar de que intente hacer cosas buenas. De hecho hay un momento donde están por jugar quemados y todos en grupo le van a tirar pelotazos a Megamente y él se había hecho una especie de casco que tiraba rayos como para defenderse de eso, y tiene la mala suerte de que una de las pelotas rebota hacia la maestra, pero antes de que pueda pegarle, el cheto se le pone enfrente, entonces no le pasa nada. Y lo retan a Megamente, a pesar de que en un inicio fue culpa de sus compañeros por ir a tirarle pelotazos. Una bronca con esa maestra. Tipo, literalmente si no lo hubiesen molestado, él no se tendría que haber hecho ese casco y aún así la culpa es de él. En fin, la cosa acá es que como Megamente intenta encajar y no le sale, decide que si todos los demás lo van a ver como el malo, él va a ser el malo. Pasan los años, tanto Megamente como Clark Kent crecen y mientras Megamente se convierte en el villano de la ciudad, el otro se convierte en el héroe y se hace llamar Metroman, porque la ciudad donde viven se llama Metro Ciudad, entonces Metroman, creo que se sobreentiende. Vemos que en la actualidad Megamente está encerrado en lo que parece ser una celda de máxima seguridad, pero con la ayuda de Minion, que es su secuaz, y con un reloj que le permite convertirse en otra persona, logra escapar y va a secuestrar a esta mina llamada Roxanne porque piensa que tiene algo con Metroman. Roxanne es una periodista que, junto a su compañero y camarógrafo Hal, está cubriendo la apertura del museo de Metroman, pero como dije antes, en un momento Hal se distrae y Minion la secuestra, va a buscar a Megamente a la cárcel y después se la llevan a su guarida. Un dato importante es que Hal está enamoradísimo de Roxanne, como todos los hombres en esta película, porque es la única mujer, pero ella no le da pelota. Una vez que ya la tiene en la guarida, Megamente hace una especie de transmisión en vivo a donde están haciendo la apertura del museo y muestra que tiene a Roxanne secuestrada. Y esta le dice a Metroman que están en el observatorio de la ciudad, entonces él la va a buscar allá, pero resulta ser que era todo una trampa. Megamente había construido una especie de réplica del observatorio donde la estaba reteniendo a Roxanne,
pero Metroman fue al observatorio real. Entonces cuando llega Megamente lo encierra ahí y le tira una especie de rayo que creo que es como que carga con energía solar o algo así, y Metroman muere. Después de esto, Megamente toma la ciudad y comete unos cuantos crímenes, pero se da cuenta que sin nadie que lo detenga, sin un héroe con el cual pelear, no tiene sentido, es como que le aburre. Y es ahí cuando decide crear un nuevo héroe, porque él se había quedado con la capa de Metroman y esta tenía su ADN, entonces con eso hace una especie de suero o rayo que a quien se lo dispare, porque lo ponen como en una especie de pistola, le va a otorgar los poderes de Metroman. La cosa es que después de una serie de eventos que no valen la pena detallar, este rayo termina cayendo sobre Hal, el camarógrafo de Roxanne. Y a pesar de que Megamente tiene la opción de sacarle los poderes con la pistola que había creado, porque no es la persona que él eligió, decide no sacárselos y hacerse pasar por una especie de mentor para enseñarle a usar sus poderes. Todo esto bajo la excusa de que si se convierte en el héroe de Metro Ciudad, Roxanne le va a dar pelota, a pesar de que sabemos que ella no tuvo absolutamente nada con Metroman a pesar de ser el héroe, porque no era su tipo, en sus palabras. Así es como Hal se convierte en un superhéroe llamado Titán, pero cuando intenta conquistar a Roxanne, esta una vez más lo rechaza y él decide convertirse en malo. Entonces Megamente, al ver todo esto, dice: che, yo causé esto, yo lo tengo que arreglar. Y va a buscar a Roxanne para que lo ayude a encontrar alguna debilidad de Metroman, porque como tiene los poderes de Metroman, si encuentran la debilidad de Metroman, encuentran la debilidad de Titán. Y ahí van a una especie de lugar secreto que tenía Metroman, donde se dan cuenta que Metroman sigue vivo y que había fingido su muerte para ya no ser más el héroe. Y le dicen que necesita su ayuda, pero básicamente Metroman le dice: no, yo no voy a volver, arréglense solitos. A todo esto me olvidé de mencionar que hay toda una subtrama donde Megamente con el reloj se hace pasar por otro chabón y tiene citas con Roxanne y ella como que se reengancha con este chabón, pero después descubre que era Megamente y obviamente se enoja con él por estar mintiéndole, pero después se arreglan, así que no vamos a indagar mucho en eso. Y también hay otra subtrama donde Megamente se pelea con Minion, pero también se arreglan al toque, así que tampoco vamos a indagar mucho en eso. Siguiendo con la trama central, Titán secuestra a Roxanne y Megamente va a salvarla. Y después de una pelea donde parece que aparece Metroman, pero en realidad no es Metroman, sino que es Megamente disfrazado de Metroman, Megamente recupera el arma que había usado para darle los poderes a Hal porque la había perdido y la vuelve a usar esta vez para sacárselos. Vencen a Titán, Megamente se queda con Roxanne y pasa a ser querido por toda la ciudad y técnicamente el nuevo héroe, aunque ahora ya no hay un villano al que tenga que detener, y ahí termina la película. La verdad que esta película me gusta mucho, siempre me gustó muchísimo y es por eso que me da tanta bronca su secuela y que me rehúso a reconocerla como canon, porque no lo es. Tira a la basura todo lo que plantearon en la primera parte. Pero bueno, volviendo a esta, me parece una gran película, me gusta mucho la trama, me parece que el humor está bueno, el soundtrack es excelente. Me gusta mucho la construcción de Megamente como personaje porque desde el principio podés empatizar con él, entender el porqué de sus acciones y nunca lo llegás a ver como un villano como tal porque no llega a ser amenazante para la trama. Y además porque si bien la ciudad lo ve como villano, no está planteado como un villano, sino como alguien que tras todo lo que le pasó tomó el papel que tomó. Me gusta mucho esto de que él se dé cuenta de que no necesariamente tiene que ser lo que los demás creen que es. Hacer este video una semana después de hacer el de Ralph el Demoledor
me hizo darme cuenta de lo parecidas que son ambas películas entre sí, que era algo que nunca había pensado antes. La animación está muy bien. Después de ver películas como El gato con botas, El último deseo o Robot salvaje, obviamente que no es lo mejor en animación que nos dio DreamWorks, pero hay que tener en cuenta que estas dos salieron mucho después que Megamente, y además esta le pasa el trapo a su secuela en cuanto a animación. En fin, esto fue todo por el video de hoy. La verdad que tenía muchas ganas de hacer este video porque me parece injusto que una película tan buena quede manchada por una secuela que claramente fue hecha sin amor por el producto y con la única motivación de sacar plata. Muchísimas gracias por ver, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.